Está, ya ustedes lo ven en el estudio, al abogado Marcelo Espineles, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, parte del Observatorio Legislativo, y está entrando ya el doctor Alejandro Jaramillo, asambleísta y jefe de bancada de Izquierda Democrática. Gracias a los dos por participar en este conversatorio. Abogado Espinel, empecemos con usted entonces, hasta tanto, porque hubiese querido empezar con el caso de coyuntura de la polémica, pero en fin, me sirve de todas maneras para evaluar. Ustedes han hecho, entiendo, ya han sacado información específica sobre diferentes aspectos del trabajo de la Asamblea. ¿Por dónde comenzar? ¿Qué quisiera destacar? ¿Cuál es la evaluación que hacen estos 100 días de trabajo de la nueva función del Estado, de la Asamblea? Bienvenido, buenas tardes. Andrés, muy buenas noches, un cordial Buenas noches. saludo a tu distinguida audiencia. Para mí es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Bueno, desde el Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo venimos monitoreando el trabajo de la Asamblea Nacional desde el año 2009 y pues esta no fue la excepción. El día de mañana publicaremos nuestro informe al respecto de los 100 primeros días de gestión de este nuevo periodo legislativo, pero ya podemos vislumbrar ciertos datos al respecto de cuáles fueron las actividades de legislación y fiscalización por parte del Ejecutivo. Pues podemos evidenciar, por ejemplo, que durante estos 100 primeros días la Asamblea Nacional aprobó un total de 4 proyectos de ley, 3 de ellos que son parte de la agenda legislativa propuesta por la presidenta Dori, así como también se han resuelto 6 objeciones presentadas por el Ejecutivo. Al respecto de fiscalización, pues tenemos nuevamente este sinsabor que encontrábamos en el anterior periodo legislativo, y es que estamos frente a una Asamblea Nacional que llega tarde a fiscalizar, que resuelve los juicios políticos cuando las autoridades o ya han renunciado o han sido destituidas. Y ese fue el caso del excontralor Pablo Celi, que Claro. precisamente la Asamblea Nacional únicamente pudo censurarlo, no lo pudo destituir, y por otro lado, el pedido de juicio político que actualmente enfrenta el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Creo que al respecto de los aspectos institucionales, estos son los datos que llaman la atención de este periodo legislativo, pero a pesar de que podemos notar que existió trabajo en estas dos atribuciones que tiene la Asamblea Nacional, estos actos de corrupción, estas denuncias de supuestos casos de corrupción, así como también ineficiencia administrativa, pues nuevamente ponen en entredicho a la institución que es llamada a ser el primer poder del Estado. Oye, Marcelo, me pregunto, ¿han sido eficientes en la administración de su propio tiempo? Es decir, ¿le han dedicado sus mejores esfuerzos en trabajos concretos de legislación o de fiscalización, o se ha diluido en cosas intrascendentes? ¿Cómo evalúas eso? Bueno, aquí hay un problema de fondo, Andrés, y es que solo podemos evaluar lo que hace el Pleno de la Asamblea Nacional. Mm, Desafortunadamente, la Asamblea Nacional incumple con su propia ley, pues al día de hoy debería existir, por ejemplo, un portal web que transparente de forma adecuada el trabajo de las comisiones. Y de esa manera nosotros podríamos ver cuál es este uso del tiempo que tú bien comentas. En el Pleno lo que podemos ver es una asamblea que aprueba leyes, sin duda que sí, de acuerdo a la agenda legislativa, que ha mm. aprobado un buen número de resoluciones, y eso llama la atención, pero también pone en evidencia esta, ¿cómo podemos llamarlo? Este equilibrio de poderes que tiene que existir entre el legislativo y el ejecutivo, y también que estamos frente a un legislativo que no es controlado por el oficialismo como sucedía en periodos anteriores. En ese sentido, pues la Asamblea Nacional, yo creo que a pesar de que está utilizando estos sistemas híbridos de reuniones y que eso nos ayuda a optimizar el uso de recursos, nuevamente vuelvo a lo que comentaba, los casos de corrupción empañan su gestión. Tengo aquí alguna información en el sentido de que en general la Asamblea ha hecho un número interesante de pedidos de información, pero la contraparte es que no le dan seguimiento. Entonces uno dice, ¿para qué preguntas si no va a estar preocupado de que te respondan y entonces finalmente obtener algún resultado? De lo contrario, parece inútil el esfuerzo, Más bien al contrario, Andrés, y yo creo que es necesario hacer un llamado de atención a las otras funciones del Estado. porque no Las son las que otras dan. funciones del Estado están en la obligación legal de responder a las solicitudes de información presentadas por los legisladores. Incluso es causal de enjuiciamiento político si es que una autoridad de Estado no comparece Mm, cuando es convocada a una de las comisiones. Entonces, ¿qué está pasando con el Ejecutivo, la función judicial, la función electoral, la de transparencia y control social, que no han respondido al 92% de las solicitudes de caramba, información presentadas por los tanto legisladores? así, increíble.
Sí, pues ahí hay entonces evidentemente una responsabilidad de las otras funciones que tienen la obligación de responder efectivamente a estos requerimientos. Bien, se incorpora ya el doctor Alejandro Jaramillo, asambleísta y jefe de bancada de Izquierda Democrática. Estábamos haciendo una evaluación del trabajo de la Asamblea en estos 100 días. Con usted, aparte de eso, sin duda podemos también comentar, pero evidentemente tiene que ver con el caso de Bella Jiménez. Finalmente se la ha expulsado de Izquierda Democrática y ella ha argumentado que no se le permitió su derecho a la defensa. ¿Qué responde usted al respecto, doctor Jaramillo? Bienvenido, buenas tardes. Buenas noches ya. ¿Me escucha, doctor? Buenas noches, Andrés, buenas noches a toda la ciudadanía, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Miren, nosotros hemos presentado una denuncia de manera conjunta con el presidente de mi organización política, Izquierda Democrática, el economista Guillermo Herrera, el día viernes, con estos presuntos actos de corrupción realizados por la asambleísta Bella Jiménez. El día de ayer, el Comité de Ética a la interna de la Izquierda Democrática ha resuelto expulsar a la asambleísta Bella Jiménez, decirle a toda la ciudadanía, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que los asambleístas que integramos la bancada de Izquierda Democrática suscribimos un código de ética que señala claramente cuáles son las causales de expulsión, las mismas que están descritas en el código de ética que lo suscribimos, que es entre estas que se comentan faltas de probidad, de nepotismo o de negligencia en el ejercicio de las funciones públicas. Antes de expulsar al asambleísta, doctor Jaramillo, me pregunto, ¿escucharon la versión de la asambleísta Jiménez? Mire, yo le hice un llamado a la asambleísta Bella Jiménez el día viernes y le había manifestado lo que vamos a resolver tanto como bloque, como organización política. Y ella simplemente contestó diciendo que es falso, pero están a la vista y están, todo el Ecuador ha escuchado el audio mediante el cual la asambleísta Bella Jiménez manifiesta que le ha ubicado a un funcionario público en la comisión de tránsito del Ecuador. Y eso eso lo conoce todo el país. Claro, y la explicación de ella realmente ni siquiera lo menciona, ¿no? Es decir, como que no sucede. Y entonces uno dice, ¿será que también sus asesores imitaron la voz del asambleísta en ese tipo de cosas? Parece poco probable, pero bueno. Ahora... Mire, y le digo, Andrés, lo que usted dice es correcto. O sea, yo sí le podría responder a la asambleísta Bella Jiménez. O sea, los asesores hicieron un montaje a la voz en la que ella mismo dice que puso este funcionario en la CTE. Por favor, es muy bajo querer tapar los hechos culpando a otros. La asambleísta Jiménez debe responder y asumir sus acciones. Y tiene que responderle al país, pues, a los mandantes. Estoy de acuerdo decir con una eso. cosa, Andrés. Sí. Yo sí le pido disculpas a todos los ecuatorianos y ecuatorianas de estos hechos bochornosos. Por eso, nosotros hemos dado la cara, mi querido Andrés, decirle a toda la ciudadanía, como Izquierda Democrática, porque así es mi partido político, un partido honesto, transparente, y que siempre va a dar la cara. Y eso sí, nosotros no vamos a permitir, de ninguna manera, vamos a permitir que se cometan estos actos bochornosos y actos de corrupción. Bien, continuemos, Marcelo, para hablar de otros aspectos, otros tópicos que tienen relación con el trabajo de la Asamblea. No sé si tú vas a coincidir, vamos a poner un cuadro que ha publicado Ecuador Verifica en términos de los asambleístas que más se han ausentado en las 107 votaciones del Pleno. Según Ecuador Verifica, Guadalupe Llori es la que más ha faltado, nada menos que la presidenta de la Asamblea Nacional, 29 veces. Luego está Bruno Segovia, independiente, 25 veces, César Ron, independiente, 24 veces, Esteban Torres del Partido Social Cristiano, 21 veces, y Bella Jiménez, independiente, 20 veces. No sé si es posible contrastar, si tienes algún dato o coincides con esta información de Ecuador Verifica, Marcelo.
De hecho, es la misma información que nosotros manejamos, utilizó Ok. como fuente a la Ok. página web del Observatorio Legislativo. Tal Vale. vez hacer una precisión en aras de explicar esto a la ciudadanía. Ujú. Desde el Observatorio Legislativo nosotros medimos este indicador desde hace 10 años. No se refiere a la presencia de los asambleístas en las sesiones, Sí, ¿no? sino que se refiere a aquellos asambleístas que han estado en la constatación de quórum, pero al momento de votar se retiran. Y de esa manera no Ajá. se garantiza de forma adecuada la representación del ciudadano dentro del Parlamento. Pues también llama para nosotros mucho la atención que dentro de estos 10 años que existió el Observatorio Legislativo, es la primera vez que vemos a un titular de la Asamblea Nacional encabezando la lista de los más ausentes en las votaciones. Increíble, la verdad. Asambleísta Jaramillo, bien por todo lo que ustedes han hecho en términos de la ética, respetar el código, en fin, todo lo me parece perfecto, pero ¿y el movimiento y el partido qué responsabilidad tienen esto? ¿De dónde salió la señora Bella Jiménez? ¿Acaso no es la motivación del propio, en este caso, Partido Izquierda Democrática, quienes proponen? De hecho, fue usted quien mocionó a la vicepresidenta Bella Jiménez. Entonces me pregunto, ¿usted estaba en antecedentes? ¿Los conoce? ¿La conocía? Es decir, ¿o con qué ligereza finalmente se coge simplemente el cuadro que creen más conveniente y venga, no importa? O sea, no tenía ningún antecedente de alguna cosa que pudiese reñir con ética. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes como partido? Mire Andrés, decirle a toda la ciudadanía, nosotros dentro de nuestra organización política vemos los mejores cuadros, tanto de hombres y mujeres. La asambleísta Bella Jiménez, vimos su trabajo en territorio, y eso hay que decirlo. Tenía principios, tenía valores, pero lamentablemente el llegar a este espacio de decisión, a este espacio de poder, ganado por voto popular, no sé qué le sucedió a la compañera Bella Jiménez. Y ahí están los hechos, que tienen que investigarse. Pero sí le quiero pedir disculpas públicas a todos los ecuatorianos y ecuatorianas por estos actos vergonzosos que ya son de la opinión pública. Pero decirle algo, Andrés, nosotros no nos hemos quedado simplemente a la interna de nuestro partido para llegar a la expulsión de la asambleísta Bella Jiménez. El día sábado he presentado una denuncia en contra de Bella Jiménez, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, sustentado en el artículo 127, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, que tiene concordancia con el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que nos dice de manera clara y expresa que los asambleístas tenemos una prohibición de gestionar nombramientos de cargos públicos. Y si de llegar a conocer y luego de las investigaciones, mire, nosotros presentamos ante la presidenta de la Asamblea Nacional, tiene 3 días plazo para remitir al Consejo de Administración Legislativa, quien tiene que calificar esta denuncia, y una vez que la califique, tiene que remitir al Comité de Ética para que realicen las investigaciones del caso. Puede ejercer Bella Jiménez, puede ejercer el derecho a la defensa. Yo presentaré las pruebas que ya les he denunciado y que también adjunté y las materialicé a través de una notaría del Cantón de Quito. Y una vez que tengan ya un informe o que ya tengan los resultados de las investigaciones, el Comité de Ética tiene que remitirle a la presidenta de la Asamblea Nacional, quien deberá convocar a un pleno para que ahí se pueda defender también la asambleísta Bella Jiménez, yo presentar las pruebas, y una vez que se entre en el debate, cualquiera de los legisladores podemos mocionar la destitución o el archivo de este expediente abierto en contra del asambleísta Bella Jiménez. Bien. Y con la mayoría calificada, es decir, 91 votos, una vez que ya se compruebe y se pruebe todos los hechos que están en la opinión pública,
se podrá alcanzar la destitución del asambleísta en mención. Porque realmente todavía hay muchas respuestas que se esperan, es decir, hay muchas preguntas sin respuesta que ojalá algún rato efectivamente se esclarezca. Abogado Espinel, en términos de corrupción, ¿qué cifras salen en este mes? Es decir, ¿cuánto interés ha habido en temas de buscar efectivamente esclarecer episodios o que han incurrido en episodios de corrupción? ¿Qué nos puede decir? Bueno, de hecho, como justo comentaba, esto sucede desafortunadamente en los cuerpos colegiados. Por uno terminan pagando todos. Hemos llegado a una situación en la cual desafortunadamente la palabra Asamblea Nacional, la palabra asambleísta, es visto casi como una mala palabra. Claro. Si es que nosotros incluso hacemos un análisis individualizado, 5 de los 137 legisladores han estado involucrados o en supuestos casos de corrupción o en falencias administrativas. Pero desafortunadamente se los está poniendo a todos en un solo saco y eso no es correcto. Comprendo. Creo yo que el análisis responsable desde los medios de comunicación, de la ciudadanía, es separar las cosas, porque no podemos afectar la imagen de toda una institución. Ahora, no es menos cierto que desafortunadamente estos actos de corrupción terminan afectando a la institucionalidad de la Asamblea Nacional y esperemos, yo creo, dos cosas. La primera es que vamos a ver ya por primera ocasión en acción al Comité de Ética, este comité que se lo integró en las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y es el que le va a dar a la larga la oportunidad al asambleísta Besa Jiménez de presentar sus pruebas de descargo, así como también a aquellos asambleístas que han presentado denuncias como es el asambleísta Herrera, que presenten las pruebas de cargo en este caso, para que se determine si es que existe o no existen los méritos suficientes para proceder a su destitución, que en este caso serían necesarios 92 votos por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero otro aspecto también importantísimo, Andrés, y que es el que yo lo comentaba hace un momento, la mala imagen de la Asamblea Nacional, la prevención de la corrupción dentro de la Asamblea Nacional va a ir cuesta arriba si es que no se cumple a cabalidad la misma ley orgánica de la función legislativa que establece la obligatoria implementación del Parlamento abierto. Y entre ello está una nueva página web que transparente, por ejemplo, las declaraciones de intereses de los legisladores, en la que se debe plasmar si es que un legislador tiene algún tipo de relación de parentesco, de afinidad con personas que ocupen altos cargos públicos, así como también con distintos sectores privados, empresariales, para que de esta manera se abstengan de votar si es que existiera un posible conflicto de interés. Pero si estamos frente a una institución que no está cumpliendo ni siquiera su propia ley orgánica, claro, ¿qué esperamos los ecuatorianos? Claro. Pero ojo, separemos a los asambleístas de la institucionalidad. El cumplimiento de esta ley, de lo que te acabo de comentar, radica específicamente en la presidencia de la Asamblea Nacional y en la Secretaría General de la Asamblea Nacional, que están quedando en deuda con todos los ecuatorianos. Y en cuanto a proyectos de ley, iniciativas en general, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido fructífera por lo menos la proactividad, digamos, en presentar mociones, resoluciones o, mejor dicho, propuestas para leyes? En fin, ¿cómo está ese tema? Bueno, hasta el día de hoy se han presentado un total de 33 proyectos de ley por parte de las distintas bancadas legislativas, es bastante, así como, ¿no?, también por otras funciones del Estado. ¿Perdón? Es bastante para un mes, me parecería, ¿o no? De hecho, está dentro del promedio, y eso a mí me preocupa, Andrés, porque, por ejemplo, en el anterior periodo legislativo se presentaron más de 900 proyectos de ley y se llegaron a aprobar 78. Se presentó el triple de proyectos de ley que el periodo legislativo inmediatamente anterior. Cuidado a los asambleístas. A los asambleístas no se les va a calificar por la cantidad de proyectos de ley, sino por la calidad de los mismos. Busquemos una legislación responsable. Caso contrario, vamos a tener una gran cantidad de proyectos de ley que terminarán archivados de un escritorio. ¿Cómo le ha ido usted en ese sentido, asambleísta Jaramillo? Entiendo que todavía no ha hecho propuestas concretas de algún proyecto de ley o algo así. No, el día de hoy he presentado una propuesta reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior. Y miren, mi bancada ha presentado varios proyectos, los cuales ya están en trámites. Estamos a la espera que ya el CAL los califique y darles el tratamiento que se debe. De hecho, especializada permanente de justicia y estructura del Estado, hemos abocado ya conocimiento de 12 proyectos de ley reformatorios a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. También hemos abocado conocimiento
y también ya estamos tratando la ley de repetición. Hemos aprobado un tratado internacional, que es el tema de la CONMEMAR, que se reformó el Código Civil, y también hemos realizado nuestro control político a través de la fiscalización y hemos tenido la presencia y la comparecencia de los vocales del Consejo de la Judicatura, del Consejo también de Participación Ciudadana y Control Social. Yeah. Estamos trabajando, nosotros estamos trabajando desde el 14 de mayo, 24/7. Ya, ahora, retomando el tema de Bella Jiménez, usted ha mencionado sobre este particular, dice, prefiero que nos juzguen de que tenemos una mano dura a permitir que actos de corrupción manchen a nuestro partido. ¿Cómo va a impedir o a prevenir que esto se repita, asambleísta Jaramillo? Mire, lo dije antes y lo ratifico hoy. No vamos a permitir ningún hecho de corrupción, venga de donde venga. Ya. Esta nueva generación de políticos de izquierda democrática es honesta y transparente y no tolerará este tipo de hechos que no solo mancillan el nombre de la izquierda democrática, de la Asamblea Nacional, sino que afecta la dignidad de todo un país. Nosotros, si tenemos que depurar nuestro bloque, lo vamos a hacer. Tengan la plena seguridad, así como actuamos de manera inmediata y hemos dado la cara al país. Con Bella Jiménez, si es que otro miembro, militante o asambleísta de nuestra organización política, actuaremos con mano fuerte. Nosotros hemos dicho que el país ya está cansado, indignado de tanta corrupción enquistada en la administración pública y no vamos a tolerar estos hechos y vamos a ser implacables, sea quien sea. Este es un mensaje a la ciudadanía, pero también para nuestra militancia a escala nacional. Sepa que no estamos aquí para reproducir las viejas prácticas politiqueras que tanto mal le han hecho a nuestro país. Sepan que aquí venimos a trabajar, no a robar, no a gestionar cargos públicos, no a enriquecernos con los sagrados recursos de nuestra gente. Y fíjese usted, por este tipo de episodios finalmente surgen estos comentarios o memes en el sentido de que la asambleísta Cerda le diría a la asambleísta Bella, ya ves, te dije que robes bien, y así por el estilo. Es decir, ese tipo de cosas finalmente generan molestia en la ciudadanía al extremo de replicar estos episodios y más bien no ir en la línea de lo que esperamos los ecuatorianos, que la asamblea marque una distancia con la corrupción. Y ahí parece que todavía la tarea tomará algún tiempo, Marcelo. Sin duda que sí. Yo creo que también tenemos que dejar por sentado que la corrupción no se la puede eliminar. Ningún país del mundo puede jactarse de que no tiene corrupción. Se la puede combatir, se la puede disminuir a través de la implementación de mecanismos de prevención, detección y sanción. Pero la prevención precisamente empieza por la transparencia. Yo insisto con esto. Estamos frente a una Asamblea Nacional que institucionalmente está transparentando su trabajo, pero no lo transparenta de acuerdo a lo que dice la ley y menos aún lo transparenta de manera individual. Si es que, por ejemplo, de manera muy respetuosa, yo le pregunto al asambleísta Herrera si es que hay una sección dentro de la página web de la Asamblea Nacional en la que se transparente o su declaración de intereses o, por ejemplo, que se transparenten las observaciones a proyectos de ley que le ha presentado, me va a decir que no hay. Y esa es una obligación de la institución, transparentar la gestión individual de los legisladores. En este caso ya no es responsabilidad del asambleísta Herrera si es que la institución como tal no le brinda todas las herramientas para transparentar esta información. Y lo mismo sucede al respecto de cómo, por ejemplo, se está transparentando el gasto público de la Asamblea Nacional, cómo están utilizando los recursos. A veces creemos que únicamente con cumplir la ley de transparencia y colocar una información hecha un shampoo en la sección de transparencia sobre quién está contratado, cuánto gano, qué contratos ha celebrado la institución pública, ya estamos cumpliendo con mecanismos efectivos de detección de corrupción. Y no es así. Tenemos que tratar de avanzar hacia los nuevos estándares internacionales de la materia si es que realmente queremos recuperar la imagen y la credibilidad de la institución que es llamada a ser el primer poder del Estado. Efectivamente. Marcelo, te pido de favor, mi apellido es Jaramillo, Alejandro Jaramillo. Mil disculpas, un lapso de asambleísta. Sí, pensaba también decírtelo, pero bueno, ya. Asambleísta Jaramillo, me pregunto si usted, por ejemplo, porque efectivamente en la información que trabaja
el Observatorio Legislativo menciona, por ejemplo, que es obligación de los asambleístas proporcionar información sobre la trayectoria, plan de trabajo, perfil, funciones de su equipo de trabajo, certificaciones de presentación de las declaraciones patrimoniales, juradas, declaraciones de interés, agenda de reuniones. ¿Toda esta información ustedes la proporcionan o es necesario que se la soliciten o cómo es el mecanismo? Si Mire, es que nosotros no, lo hemos dicho, al doctor Jaramillo. Sí, nosotros lo hemos dicho, Andrés, hoy en la bancada, que todo tiene que ser abierto. Nosotros ya presentamos la declaración juramentada de la Contraloría General del Estado el 14 de mayo, cuando iniciamos nuestra gestión, pero tiene que ser abierto. El sigilo bancario se lo tiene que levantar. De hecho, el momento que suscribimos la declaración de inicio de gestión, ahí nosotros levantamos el sigilo bancario. Y hoy lo dijimos, nosotros, todos los asambleístas de la bancada de Izquierda Democrática, tienen que abrir sus cuentas, que sepan cuánto hemos pagado de impuestos. Claro, eso tiene que saber la ciudadanía. Así es. Porque hay ciertos asambleístas que ya me están pasando la información, que no han pagado nada de impuestos durante todos estos años. Yo no sé de qué viven. Y hay algunos asambleístas que ya va a salir a la luz pública de que no han pagado impuestos a la renta. No sé de qué han vivido los últimos 10 años, 15 años, 20 años. Vaya. Estoy dispuesto a abrir mis cuentas, estoy dispuesto a abrir y que vean, simplemente con mi número de cédula, 17 12 79 8600, que vean en el portal del servicio del SRI, de rentas internas, y vean cuánto cuánto yo he pagado de impuesto a la renta. Así tiene que ser. Así es. Esto tiene que ser claro y tiene que conocer toda la ciudadanía. Y el tema de la trayectoria también debería ser, eso tiene que ser, que tiene que conocer toda la ciudadanía. Igual nuestro programa, nuestro plan de trabajo. Todo bien. Ya, Marcelo, me pregunto, ¿esta actitud o esto que nos ha mencionado el asambleísta Jaramillo, ¿es la regla o es la excepción? Ahí tal vez yo creo que hay que hacer una precisión, Andrés, y es que hay muchos asambleístas, y eso a nosotros nos consta como Observatorio Legislativo, que tienen la misma postura del asambleísta Jaramillo, entregar toda la información. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Reglamento de Parlamento Abierto, es la Secretaría General de la Asamblea Nacional la que debería proporcionar los formatos a cada uno de los despachos para transparentar esta información y colgarlas en el sitio web. Pero la Secretaría General hasta el día de hoy no ha entregado esta información. Entonces, por culpa de una dependencia del aparataje legislativo, se está poniendo en duda la integridad de los 137 despachos de los asambleístas. Vaya. Entonces, yo sí creo que es importante, aprovechando aquí la presencia del asambleísta, que se haga este llamado de atención tanto a la Secretaría General de la Asamblea Nacional como a la Presidencia de la Asamblea Nacional, que cumplan con su propia ley. Si no, por la culpa de otros, todos ustedes están pagando. Claro, porque efectivamente me parece importante esta observación, asambleísta Jaramillo. Ojalá tenga oportunidad de hacer esta solicitud para que se transparente, porque de lo contrario, sí, nos llenamos de palabras, pero a la hora de la hora no hay cómo saber exactamente cómo se han manejado anteriormente a llegar a la asamblea. Así es que ojalá pueda ocurrir aquello. Y vamos concluyendo entonces las expectativas para estos días, asambleísta Jaramillo, en torno al caso. Será, como usted ya decía, la posibilidad de la destitución. ¿Eso iría a dónde? ¿Quién decide eso? ¿Al Pleno? Claro, es el Pleno, el artículo 166. El artículo 166 de la función legislativa. Es muy claro el proceso, ya lo he dicho. He presentado ante la presidenta de la Asamblea Nacional, tiene el plazo de 3 días para remitir al CAL. El CAL tiene que calificarlo, ya tiene que remitir al Comité de Ética. El Comité de Ética tiene que investigar, tiene que darle el derecho a la defensa a la asambleísta Bella Jiménez. Yo tengo que probar todo lo indicado en las pruebas y en el anuncio de pruebas que lo realicé. Tienen que sesionar el Comité de Ética, y una vez que ya tengan resuelto si es que va y si tiene causal para la destitución, o si no para el archivo, tiene que presentar un informe ante la presidenta de la Asamblea Nacional, quien tiene que convocar a un pleno. Ahí también deberá defenderse la asambleísta Bella Jiménez, yo defender las pruebas que he presentado. Se abre el debate y con cualquier legislador puede mocionar
una vez que se ha investigado y que tenga todo el sustento y cumpliendo con el debido proceso y respetuoso del ordenamiento jurídico, puede mocionar la destitución o el archivo del presente caso, del presente expediente, y con la mayoría calificada de 92 asambleístas poder destituir a la asambleísta Bella Jiménez por estos presuntos actos de corrupción. Hasta el momento, perdón, pues, 91 votos. 91 Andrés. votos. Ya. Sí. Digo, hasta el momento parecería que hay unanimidad, no unanimidad, pero una corriente, digamos, en esa línea, ¿no?, de las otras bancadas en términos a provocar una sanción que logre ser ejemplificadora. No podemos soportar, es intolerable que nuestros representantes cometan este tipo de episodios. Simplemente no empata, digamos. De manera que quien quiere ir por esa línea, pues es mejor separar. Por algo dicen que la manzana podrida hay que separarla porque no contamina a las demás. Así que veremos qué sucede. Por ahora es todo. Quiero agradecerles a ustedes por haber participado. El abogado Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y parte también del Observatorio Legislativo, y el doctor Alejandro Jaramillo, asambleísta y jefe de bancada de la Izquierda Democrática. Gracias por haber participado con nosotros. Que tengan una buena noche los dos. Gracias, Andrés. Un saludo a Marcelo y siempre a las órdenes para darle respuestas a nuestra ciudadanía, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Tómale la palabra, Marcelo. Así le voy a tomar la palabra al Ya. asambleísta para visitarlo y comprometerlo con esta causa. Perfecto. Encantado. Aquí Listo. las puertas están abiertas. Decirles Listo. que esta es la casa de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Es el primer poder del Estado y aquí está un representante y un representante que siempre velará por la gente que más necesita. Asambleísta, muchas gracias. Marcelo también, muchas gracias por haber participado. Que tengan, como digo, una buena noche.